Hola, ¿qué tal? Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid, y en este vídeo vamos a seguir ejercitándonos en la simplificación de diagramas de bloques. Está ya fuera de los contenidos teóricos o descriptivos de este capítulo y entra más bien en la parte ya de ejercicios. En él vamos a introducir un concepto o una situación nueva, que es que vamos a enfrentarnos a un diagrama de bloques que tiene más de una entrada. Concretamente, lo típico es que tenga una entrada y una o unas perturbaciones. También puede tener varias entradas, como tal. Entonces vamos a ver cómo resolverlo el diagrama de bloques en estos casos. Por lo tanto, el objetivo de la clase va a ser, por un lado, ver cómo hacemos esto, que se va a basar en el principio de superposición, que vimos en su momento cuando decimos que un sistema es lineal es porque cumple superposición. Y por otro lado, vamos a ejercitarnos genéricamente en la manipulación de los diagramas de bloques. Vamos primero a recordar este principio de superposición y ver cómo le sacamos partido ahora. Bien, pues tengamos este esquema en el cual tenemos que hay una señal de salida I que depende de dos señales de entrada. Una puede ser la entrada de referencia XR y otra una perturbación P. Para poder encontrar la dependencia de I con R y P, vamos, como decía, a utilizar el principio de superposición, que dice que si el sistema es lineal, y lo es porque estamos trabajando con sistemas lineales y nuestro diagrama de bloques procede de haber dibujado las ecuaciones de un sistema lineal, pues el principio de superposición dice que la salida I, que resulta de una combinación de las entradas, es la combinación de cada una de las salidas que tendríamos para las entradas antes de combinarlas. Es decir, que si pongo una combinación de entradas, pongamos x más p, y tengo una salida y quiero saber cuál es, esa salida va a ser la combinación de entradas, perdón, la combinación de salidas que tendríamos con la entrada x y la entrada p. Por lo tanto, para resolver este diagrama de bloques, lo que vamos a hacer es averiguar cuánto vale la salida i cuando la entrada es únicamente xr, p no cambia, p no existe, no la estamos considerando, y luego hacer lo contrario, encontrar la salida i cuando no existe x y únicamente existe p. Una vez que tengamos cuánto vale la salida i cuando solamente existe x, r, y la salida i cuando solamente existe p, la salida i cuando existen ambas será la suma de ambas salidas. Cuando tenemos algo que le ocurre a x más algo que le ocurre a p, la salida será la suma de las dos salidas. Es decir, vamos a resolver este diagrama de bloques quitando p, como si p es cero. En este sumador no sumaríamos nada, por lo tanto este sumador sobraría. Y luego resolveremos el diagrama de bloques quitando x. X es cero, aquí no sumamos nada, luego este sumador sobraría únicamente, ojo, que aquí hay un signo menos, y que si directamente enchufo esta flecha aquí, no puedo olvidar el menos que tenía por acá. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar primero obteniendo la función de transferencia entre i y xr cuando p no existe. Es muy sencillo porque tenemos un bloque, dos bloques en serie y luego una realimentación. Los bloques en serie será el producto, G1 por G2, y la realimentación será lo que está en la cadena directa, lo que está arriba, que será G1 por G2, partido por 1 más lo que está en la cadena directa, G1 por G2 y por H. Es decir, esto es la cadena directa, G1 por G2, partido por 1 más la cadena directa, G1 por G2 y por H. Por lo tanto, tenemos ya la primera función de transferencia que me relaciona la salida y con la entrada x. Vamos a llamarla M1, que es la relación entre y y x cuando la p es cero, y tiene esta expresión. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero cuando la x es cero. Como decía, sacar el lápiz, como decía, si yo quito esto de aquí y enchufo directamente, voy a quitar esto, y lo enchufo directamente aquí, todo esto lo quito, es correcto si la x es cero, pero ojo que aquí hay un signo menos. Luego este signo menos tendré que ponerle en algún sitio. Fijaros que antes lo que hacíamos era, lo que salía de este bloque de aquí, que era i por h, tenemos aquí i por h, lo restábamos a esto que venía por aquí y lo poníamos como entrada G1. Bueno, pues si ahora enchufo directamente esta salida aquí, para que me siga saliendo el signo menos, que era lo que yo entraba en G1, voy a poner aquí un menos. Perdón, ahí no. Aquí, un menos. ¿Vale? Entonces resolveré este diagrama de bloques con P como entrada, G2 en la cadena directa, G1 y menos H en la realimentación. Voy a intentar pintarlo para que os quede más claro. Tengo aquí P, tengo este sumador es este, tengo G2 aquí en la cadena directa, aquí tengo ya la I, y ahora realimento, tengo el H con el signo cambiado, sigo por aquí,
tengo la G1, y esta G1 la sumo, ojo con el signo, que lo estoy sumando, que tengo un más y aquí tengo un más, a este sumador de aquí. Tengo por lo tanto aquí una realimentación. Fijémonos también en que este menos de aquí me es igual que lo ponga aquí, o me es igual que lo que va finalmente sea restar aquí, ¿vale? Con lo cual, si queremos por asimilarlo o asemejarlo a algo que es más frecuente, lo ponemos así, ¿vale? He cambiado el signo aquí y aquí. Multiplicar por menos h y sumar, y luego multiplicar por h y restar. Bueno, pues con eso, este diagrama de bloques ya le puedo simplificar. Y será G2 en la cadena directa partido por 1 más G2 y por la realimentación G1, perdón, G2, no digo bien, G1 y por h. Entonces tenemos ya la segunda función de transferencia, la que me dice cuánto vale la salida I cuando hay entrada en P pero no hay entrada en X. Cuando hay entrada tanto en P como entrada en X, la salida I valdrá la suma de las dos salidas, de esta y esta. Es decir, tendremos esto, que la I será la primera función de transferencia por XR más la segunda función de transferencia por P. Esta es la consecuencia de la entrada en X y esta es la consecuencia de la entrada en P. Bien, pues así como resolvemos un diagrama de bloques que tenga varias entradas, una a una. Encontramos cada función de transferencia y el resultado final de la salida es la suma de cada función de transferencia por la correspondiente entrada. Bueno, pues vamos a aplicar ahora esto a un problema, a un ejercicio, a un diagrama de bloques más complicado y vamos a aprovechar para aplicarlo y también para manipular el diagrama de bloques, que es lo que suele ser más complicadillo. Bueno, pues vamos a coger este diagrama de bloques donde vemos que hay una salida I que depende de dos entradas, U y Z. Fijémonos en el enunciado, que realmente no me está pidiendo solo, realmente no me está pidiendo la función de transferencia o el valor de la señal de salida I de S en función de sus entradas U y Z de S, sino que va un paso más allá y me dice que escriba la ecuación diferencial que me relaciona la I en el tiempo, el incremento de la I del tiempo, con el incremento de U del tiempo, incremento de Z del tiempo. Vamos a hacer la primera parte del ejercicio, que es encontrar la expresión de la transformada de Laplace de I de S en función de la de U de S y la de Z de S, es decir, encontrar la o las funciones de transferencia que me relacionan la salida con las entradas. Luego, en otro momento, pasaremos de esa función de transferencia a la ecuación diferencial, que es hacer el proceso inverso que hacíamos cuando pasábamos de la ecuación diferencial a la función de transferencia. Para ello, para resolver esta parte, la primera parte, lo que tenemos que aplicar, como hemos dicho, es superposición. Es decir, vamos a averiguar cuánto vale la salida I en función de la entrada U cuando la entrada Z no existe, y por otro lado, cuánto vale la salida I en función de la entrada Z cuando la entrada U no existe. En ambos casos, o para el primero que vamos a encontrar, que es el de I en función de U, os sugiero, para simplificar este diagrama de bloques, os sugiero el paso inicial de coger este bloque, 1 partido por S más 2, y situarle antes del sumador, ¿vale? A su derecha. Mover hacia la derecha y colocarle antes del sumador. Antes de que yo siga con el ejercicio y veamos cómo lo hago, intentar vosotros en un papel reflejar cómo os quedaría. Bueno, pues vamos a ver, vamos a avanzar a ver si os ha salido lo mismo que a mí en ese primer paso. Como digo, recapitulando, nuestro objetivo es... antes que otra cosa, fijaros que voy a trabajar, en lugar de poner las funciones de transferencia, voy a usar letras. Esto es porque me es más cómodo a la hora de operar. Si voy arrastrando el 1 partido por S más 2, el 1 partido por S, y voy operando, pues hay más riesgo de que me equivoque, no arrastre correctamente un producto, lo que sea. Entonces me es más simple sustituir cada uno de estos bloques por una letra. Yo he puesto aquí A, B, C y D, podemos poner G1, G2, pero me es más fácil poner A, B, C, D, que no me equivoco con los subíndices. Operar, simplificar, y una vez que tenga el resultado final, volver a hacer este cambio, y donde pone D, pues poner 1 partido por S más 2. Es una recomendación, pero evidentemente no es imprescindible. Bueno, pues una vez que tengo este esquema, este diagrama de bloques, lo que voy a aplicar es superposición, que me dice que la salida I va a depender de una relación, una función de transferencia entre I y U cuando Z no existe, y de una función de transferencia entre I y Z cuando U no existe. Es decir, trabajaré por un lado este diagrama de bloques, en el cual, como veis, he eliminado Z. Si Z que entraba un sumador no existe, es que no sumo nada. Si no sumo nada, he quitado el sumador del todo. Y aquí encontraré la función de transferencia entre la I y la U. Y por otro lado, cuando la U es 0, este sumador que sumaba la U menos la salida de aquí ya no suma nada más, o sea, no suma la U, luego únicamente deja pasar esta señal de aquí con el signo cambiado, y este signo menos le he puesto aquí, con lo cual sigo teniendo aquí el resultado de lo que sería por la D cambiado de signo y por A. Entonces voy a obtener primero esta función de transferencia entre I y Z, perdón, entre I y U, y esta segunda entre I y Z. Empezamos con la primera, cuando Z es 0, este caso de aquí.
me vuelvo a situar este diagrama de bloques, este de aquí, con la Z0, y el primer bloque que voy a manipular, como os decía en la transparencia anterior y os sugería que lo intentéis vosotros, es el bloque D. Voy a echar el bloque D a antes del sumador. Como el bloque D está multiplicando a lo que venía por aquí más lo que venía por aquí, si le quito y le pongo antes, tendré que ponerle aquí y aquí, para que ambas señales se vean afectadas por D. Por lo tanto, paso a este esquema de aquí, donde he colocado la D aquí y he colocado la D aquí. Bien, lo siguiente que voy a hacer, una vez hecho esto, es un cambio del dibujo. Realmente no manipulo nada, pero cambio el dibujo. Fijaros que aquí estoy sumando esta señal con esta señal, y una vez que las he sumado, la cambio de signo y la sumo con esta señal. Es decir, que aquí al final tengo esto, menos esto y menos esto. Estoy sumando y sumando en dos fases. Voy a sumar solamente una fase, voy a juntar estos dos sumadores. Este sumador le junto con este y llegamos a esto de aquí. En este sumador, que es la unión de estos dos, o la suma de estos dos, tengo, como antes, la U, lo que sale por DC, lo que sale del bloque de C cambiado de signo, lo que sale del bloque de C cambiado de signo, y lo que sale del bloque D cambiado de signo, lo que sale del bloque D cambiado de signo. Ya tengo este esquema equivalente a este. Y este esquema ya lo tengo directo para resolver, porque tengo aquí una realimentación y aquí tengo otra realimentación. Resuelvo primero esta que está aquí marcada, con A en la cadena directa y de la realimentación, con lo cual me quedaría A partido por 1 más A por D, esto de aquí. Luego tengo estos dos bloques en serie que los puedo multiplicar, multiplico la B por todo esto de aquí y me queda esto, y ya tengo una realimentación simple, normal y corriente, que la resuelvo poniendo la cadena directa partido por 1 más el producto de la cadena directa por la realimentación. En este caso, la cadena directa, operáis, sacamos el común denominador abajo, 1 más AD, y vemos que nos queda esto. Esta es la función de transferencia que me relaciona la I con la U. La I, cuando z es 0, es la M de U por U. Tenemos ya esta parte. Vamos a por la segunda, a por esta parte de aquí. Volvemos a obtener nuestro diagrama inicial. Ahora recordamos que la U la hago desaparecer, vale 0. Únicamente tengo z como entrada. Esta señal que venía por aquí con el signo menos y que entraba en 5, que le hemos llamado D en el diagrama con las letras, el menos le voy a poner aquí arriba. Entonces tengo este diagrama de aquí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a irlo retocando hasta encontrar la relación entre Z e I. Lo primero, fijaros que esta señal que viene por aquí la multiplico por D, la multiplico por menos A y llega a este punto. Luego, estos dos bloques están en serie y los podía simplificar convirtiéndolos en un único bloque, que es el producto de A por D, de menos A por D. ¿Vale? Es lo primero que vamos a hacer. Entonces ya tenemos un diagrama que, bueno, no nos ha cambiado mucho el anterior, pero que tenemos algo un poquito más compacto. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es también un paso sencillo. Es únicamente cambiar el dibujo, pero sin manipular los bloques. Fijémonos en que la salida de este sumador, que es lo que entra a menos A por D, es el resultado de sumar la salida de menos A por D y la salida de C. Lo que voy a hacer únicamente es cambiar la situación del sumador para que nos sea más visual. Únicamente es por un efecto de que nos es más visual. Y voy a pasar a este esquema de aquí. En este esquema de aquí el sumador sigue siendo el mismo, únicamente me lo he llevado aquí, le he puesto aquí, le he situado aquí a la izquierda. Pero en este sumador seguimos sumando la salida de A por D y la salida de C. ¿Vale? Entonces no hay ninguna manipulación, únicamente he cambiado la forma del dibujo para que nos sea más intuitivo de ver. Porque así vemos ya muy fácilmente que aquí tenemos una realimentación. Y esta realimentación la puedo simplificar. Será menos A por D en la cadena directa y 1 en la realimentación. Luego el resultado de simplificarla será la cadena directa partido por 1 más la cadena directa por la realimentación. ¿Vale? Esta expresión de aquí. Todo este bloque que tenemos aquí marcado de otro color, le hemos simplificado en este. Y ahora, si aquí estamos en este sumador de aquí, sumando nada, pues lo puedo prescindir de ello. Luego realmente estamos inyectando directamente esta señal a este bloque de aquí. Lo que voy a hacer a continuación, voy a quitar el sumador y de nuevo únicamente por temas visuales y para que os sea más fácil de ver, voy a poner la Z a la izquierda, pero es únicamente un cambio del dibujo. Pongo la Z a la izquierda, he girado esta flecha, la he puesto aquí abajo y esta flecha la he puesto a la izquierda. Tenemos este esquema de aquí y de nuevo ya es un bloque, un diagrama de bloques que directamente podemos simplificar puesto que hay una realimentación. La B en la cadena directa, todo esto en la cadena, en la parte de la realimentación y me quedaría esta expresión. Tenemos por lo tanto que esta es la otra función de transferencia,
la que me relaciona la salida I con la entrada Z cuando la entrada U es 0. Obtenido las dos funciones de transferencia, la parte que depende de I y la parte que depende de Z, tendríamos finalmente que, voy a escribirlo aquí arriba, mi salida I será igual a lo que tuvimos antes, que era la M de U por la U de S, más la salida Z, perdón, la función de transferencia M de Z que acabamos de obtener ahora, por la perturbación o entrada Z, que es lo que hemos obtenido ahora mismo. Esto sería lo que finalmente vale la transformada de Laplace de la señal I. Bueno, pues vamos a rematar el ejercicio con resolviendo o respondiendo a la pregunta que realmente nos hacía el enunciado. El enunciado no preguntaba por la relación entre la transformada de Laplace de la salida I con la entrada U y la perturbación Z, sino que preguntaba la ecuación diferencial que relacionaba I con U y con Z, variables todas incrementos del tiempo. Entonces tenemos que pasar de la relación en transformada de Laplace a la relación en ecuación diferencial. Recordemos que hasta ahora hemos obtenido la relación entre la salida I en transformada de Laplace I de S y la entrada Z de S, esta que tenemos aquí precisamente, y lo mismo habíamos hecho con la U. Entonces lo que tenemos hasta el momento es esto, la I de S en función de U de S y la I de S en función de Z de S. Bien. Recuerdo también que las letras A, B, C y D procedían de haber hecho haber dado nombres a mis diagramas, a mis bloques, para trabajar más cómodamente. Ahora nos tocará deshacerlo, ¿vale? Y llamo la atención en algo relevante, y es que las dos funciones de transferencia, I, U y la de I con Z, tienen el mismo denominador, el mismo polinomio característico. La función de transferencia entre la salida y la entrada, y entre la salida y la perturbación, tienen el mismo polinomio característico. Esto siempre va a ser así. Ojo, con un matiz, es que si yo opero y simplifico términos, pues no voy a ver igual lo mismo. Es decir, si por ejemplo en el denominador que tenemos aquí y en A tenemos un término común que podemos simplificar, pues lo habremos simplificado en esta expresión y aquí no, porque no tenemos en el numerador la A. Pero originalmente es el mismo polinomio característico. Bien, una observación, una llamada de atención de que si no nos sale así, revisemos que algo nos hemos equivocado, algo hemos hecho mal. Bueno, entonces, vamos a abordar ya en encontrar la relación entre la I, la Z y la U en ecuación diferencial. Lo primero que nos ponemos es cuánto vale la I en función de Z y U, no ya en ecuación diferencial, sino por ahora en función de transferencia. Tenemos esto. La I es la suma de la U por esto más la Z por esto. Es lo que tenemos puesto aquí. Como el polinomio característico es común, pues tenemos el mismo denominador. En un caso tenemos A por B en el numerador y en otro caso B en el numerador. Bien, pues vamos a sustituir la A, B, C y D por lo que teníamos aquí puesto. Lo voy a hacer un poquito por pasos para que me quede más limpio el desarrollo. Entonces primero voy a sustituir en el denominador. Voy a coger el denominador y voy a escribir y voy a simplificar cuánto vale cuando A, B, C y D son los valores que teníamos aquí. Entonces lo desarrollamos, sustituimos a B, C y D por sus correspondientes funciones de transferencia, operamos un poco y me queda esta expresión de aquí. Este es el denominador. Por su parte, en el numerador, pues aunque es muy evidente, pues A y B eran 5 y 10 partido por S, pues tengo que AB y por U es esta expresión de aquí. Y ahora ya sustituyo aquí. Sustituimos, donde ponen estas expresiones ponemos lo que hemos obtenido aquí arriba y operamos. Esta S y esta S las puedo quitar. Este S más 2 vendría aquí arriba, que es lo que hemos hecho aquí. Y ahora voy a pasar el denominador este a la izquierda. Y tengo la I por S, perdón, la I de S por el denominador que teníamos antes. Y a la derecha tengo el 10 por 5, 50, S más 2 por la U, y el 10S más 2 por la Z. De aquí directamente tengo ya la ecuación diferencial. Recordemos que la transformada de Laplace de la derivada de una señal era S por la transformada de Laplace de la señal. La transformada de Laplace de la segunda derivada, al ser las condiciones iniciales nulas, era S cuadrado por la transformada de la señal. Es decir, que si aquí tengo una I por la S cuadrado, esto procedía de la I segunda, con los incrementos. Recordemos que estamos trabajando a linealizar con incrementos. Y que si aquí tengo una 7 por I de S, una 7 por la I de S, esto procede de 7 por S, por I de S, perdón, 7 por S y por I de S, esto procede de 7 por incremento de I' de t.
Por lo tanto, si antitransformo esto, no estoy hablando de buscar en tablas ni de descomponer fracciones simples, no, estoy hablando directamente de decir que si la transformada de i segunda es i por s cuadrado, pues la antitransformada de i por s cuadrado es i segunda, ¿vale? Entonces, aplicando esto aquí, obtenemos la ecuación diferencial. Intentar obtener vosotros. Bueno, pues esto es lo que nos queda. El is cuadrado es la i segunda, el incremento de i segunda, el 7 por i por s es el 7i', el 110 por la i es el 110 por la i, el 5s por la u es, perdón, el 50s por la u es el 50 incremento de u', etc. Bien. Lo mismo con la parte de la z, 6 por s y por z será 10 por s y por z será 10 por la transformada de s por zs será incremento de z'. Tenemos, por lo tanto, la solución al ejercicio que nos pedían, que es un ejercicio que, por un lado, nos obliga a resolver un diagrama de bloques y, por otro lado, a tener claro lo que estamos realizando cuando pasamos de ecuación diferencial a transformada de Laplace y viceversa.